¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy quiero hablarles un poco sobre este tema que estamos viviendo, el tema de la lógica electoral. Para esto voy a hacerles una pequeña recreación desde un punto de vista histórico, social, y luego voy a hablarles un poco sobre las preocupaciones que tengo en la actualidad. En lo primero, histórico, hay que recalcar que el voto no siempre ha sido universal. En realidad el voto, hace mucho tiempo atrás, con la independencia, me refiero a 1821, se debatió si es que debían votar aquellas personas que tal vez eran analfabetas, que no sabían leer y escribir, las personas sin trabajo, personas que podían ser manipuladas económicamente, etc. Así que lo que se dijo es que se podía debatir eso 30 años después. Y es en 1856 en donde el debate viene al caso. Se suponía que en 30 años todo el país iba a poder saber leer y escribir. Algo falso, porque para 1856 aún teníamos una gran cantidad de analfabetos. En la Constitución del 56 se decía que el voto sea universal, algo que, hay que decirlo, la gran mayoría de peruanos no tenían ni idea, porque el voto era, se delegaba el voto a una persona para que vote por un número de personas. Habían los denominados colegios electorales. Para 1860 eso desaparece. La Constitución conservadora, por desgracia, quita el voto universal. Y se siguió debatiendo. Deben votar las personas que sepan leer y escribir, deben votar las personas que tengan trabajo. Se puso en pausa la idea de que solamente podían votar las personas que sepan leer y escribir, pero sí que tengan trabajo, sí que ganen una cantidad de dinero, sí que tengan propiedades. El debate fue largo hasta 1896, en donde Pierola, recuerde bien ese apellido, Pierola, fue el que prohibió el voto a los analfabetos, dando pie a lo que va a ser la República Aristocrática. La oligarquía va a gobernar el Perú durante bastante tiempo. Con Leguía la oligarquía seguía latente. Con los gobiernos militarizados, dictatoriales, autoritarios, etcétera, que siguieron después, también la oligarquía estuvo presente. Recién para la Constitución de 1979 el voto ya cambia, el voto ya es universal, pero recién en 1985 es que todo el Perú mayor de 18 años puede votar al fin. Bueno, mayor de 21 años y posteriormente mayores de 18 años. Entonces, esto nos hace pensar y nos hace debatir el voto, que ha sido toda una cruzada en torno al derecho que se tiene de poder elegir y poder ser elegidos, para la actualidad termina siendo algo debatible, porque la gente no quiere votar. Prefieren pagar una multa o les incomoda votar o vicias el voto poniendo una lisura o algo por el estilo. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos sentimos así? La respuesta es un apellido, Fujimori. Alberto Fujimori en su gobierno de 1990 nos hace creer a buena parte de la población que la política no sirve, que la representación política no sirve en absoluto, que el Congreso, que las instituciones, etcétera, nadie sirve. Solo yo, dice. Yo confío en mí y en mi persona. La política es mala, la política es sucia, la política no sirve. No vale la pena votar. Yo tengo que estar en el poder bastante tiempo. Votar en caso voten por mí, por supuesto. Esto trajo a colación una crisis de las instituciones políticas, una crisis de la representación, una crisis de la democracia. Buena parte de la población, no solo del Perú, sino de Latinoamérica, empezó a dudar de que la democracia era una buena forma de representar a la población y que lo mejor era que haya un líder autoritario, que haga lo que quiera o en todo caso que gobierne sin preguntar, porque todos querían confiar en alguien sin tener necesariamente que opinar. La participación se echa a la basura, por desgracia. Para el año 2000, cuando finalmente 2001 se recupera la democracia y de allí a la actualidad del año 2020, hemos tenido presidentes que han cometido dos grandes errores. Primero, la corrupción, que como bien sabemos, todos los presidentes que van desde Toledo hasta el presidente Vizcarra, que ya no está gobernando, han tenido problemas de corte judicial. Nos estamos refiriendo a temas vinculados a la corrupción. Unos demostrados, unos que nunca se demostraron por el tema del suicidio, y otros que seguramente se podrían demostrar a futuro. Entonces, todo esto nos hace pensar qué democracia estamos hablando si a la larga tenemos representantes pésimos. El segundo error justamente está basado en la traición. Haber dicho que vas a hacer algo cuando no lo haces. ¿Para qué dices que vas a hacer algo si no lo vas a hacer? Que dice que lo vas a hacer porque si no, no votan por ti. El Perú está estructurado en dos grandes grupos electorales. El de la costa y clases medias, o en todo caso grupos asustadizos que en buena medida tienen mucho temor de que determinados candidatos radicales salgan siendo presidentes o congresistas, y el otro grupo que no tiene miedo a perder nada. Estoy hablando del sector andino, sector surandino y parte de la selva peruana. Este sector, este grupo, siempre ha optado por candidatos un tanto más radicales porque están muriendo de frío en este momento, están muriendo de hambre en este momento, son personas desnutridas en este momento, no tienen trabajo, campesinos sin derecho alguno. ¿Qué tienen que perder?
Esa es la pregunta. No tienen que perder nada. Por eso apelan al candidato más radical. Ese conflicto que ha habido en el país ha sido constante, al menos en lo que va en los últimos años. Y todos los candidatos, o mejor dicho, los expresidentes, han traicionado a la población. No lo digo yo, lo dicen varios sociólogos. Kotler, uno de ellos, por ejemplo, que menciona la traición constante. Por eso la población no cree. La población que apostó por ellos no cree porque parece que es algo falso. La pregunta aquí a la actualidad es, entonces, ¿para qué votar? ¿Me estás diciendo con esto de que no vale la pena votar? Sí vale la pena votar, pero tenemos que ser conscientes, primero, que no nos asusten, que no nos digan que son candidatos izquierdosos, candidatos rojos, candidatos terrucos, candidatos, etc. No dejemos que los apelativos, que las adjetivaciones y demás cosas nos asusten. Veamos cuál es su plan de gobierno, veamos sus antecedentes, veamos quién es su equipo, veamos cuáles son los candidatos al Congreso que les acompañan. Si vemos que todo está bien, podemos confiar en ese candidato. Pero aquel que insulta, aquel que usa denominaciones y que las usa porque tiene miedo de perder o por lo que fuera, no es un buen candidato. Ustedes saben que muchas de las personas que están postulando actualmente les encanta atacar a los demás. Y atacando a los demás creen que van a ganar. Porque sí, así efectivamente muchos han ganado en los últimos años. Hay que tener cuidado, justamente, y con esto paso a la parte final ya de esta grabación, de este video que espero que les esté gustando. La primera de ellas es por quién votar a nivel presidencial. Pensémoslo bien y pensemos en un buen candidato. Segundo, el Congreso. No creamos que con el presidente nos salvamos del Congreso. Un presidente no puede gobernar sin un Congreso. ¿Entienden? Si un presidente es un partido y el Congreso de otro partido, jamás lo va a dejar gobernar. Es lo que pasó con PPK, es lo que pasó con Vizcarra, es lo que pasará seguramente constantemente en adelante si es que el Congreso no avala al presidente. Por eso necesitamos saber que es importante que hayan, en efecto, congresistas que critiquen a lo que menciona el presidente. Pero no hay sostenibilidad ni gobernabilidad si es que hay un Congreso completamente distante o distinto partidariamente de lo que el presidente sería. Por eso que tenemos que considerar que el candidato a la presidencia que vamos a elegir tenga relación necesariamente con un partido que, a nuestro modo de verse, un partido que va a colaborar con el presidente o la presidenta, que va a pensar que es lo mejor para el Perú. Pensemos quiénes son esos candidatos, pensemos en el partido, los partidos que queremos, pero por favor, no hagamos de este voto una pérdida de tiempo, porque, como lo hemos visto, ha costado bastante ganar el derecho al voto, ha costado bastante tiempo por un lado, y por otro, hay gente que no quiere que votes pensando, quiere que votes con miedo, quiere que le tengas temor al cambio, a la transformación y el cambio que necesita este país, porque como se darán cuenta, el libre mercado, supuestamente, lo que nos ha traído finalmente son muchos muertos, fallecidos, hospitales sin suficiente oferta, oxígeno que está por los cielos, camas UCI que cuestan más de 180.000 soles. ¿Eso es libertad de mercado? No, eso es monopolio. Así que tenemos que pensar en qué candidatos pueden asegurar mejor nuestras vidas, nuestro trabajo y el futuro de nuestros hijos. No tengamos miedo. Esa es la recomendación que les doy. Muchas gracias por escuchar esta grabación y espero que sigan, ya saben, síganme y por favor denle like al video y pasen la voz a sus compañeros, a sus compañeras, sus amigos, amigas, familiares para que sigan viendo estos videos. Gracias.